máximos y mínimos en una función. Dependiendo de lo que nos pidan, utilizamos el criterio de la primera derivada para ver si una función tiene un máximo o un mínimo, encontrando los puntos críticos y después sustituyéndola en el criterio de la segunda derivada según nos pidan. La tarea que les había dejado, que era la tarea 9, decía: una familia tiene 100 metros de alambre. Quieren cercar un jardín, como en el esquema. ¿De qué forma encerrarán la máxima área del jardín? Entonces, si te das cuenta, este problema se parece mucho al primero que hicimos de la portería, porque en realidad con lo que contamos es con una valla, ¿verdad?, que va a encerrar un jardín. Ese jardín va a tener un área, ¿verdad?, pero también va a tener un perímetro. El perímetro va a ser la condición fundamental que nos va a permitir relacionar el área y justo la cantidad de alambre que tenemos. Entonces, ¿cuáles serían nuestras condiciones o nuestra función a maximizar? La función a maximizar sería el área y la condición que tendríamos que utilizar sería el perímetro. Para este efecto, si nosotros hacemos un esquema mucho más simple, ¿verdad?, del área encerrada por la valla, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra valla, nuestro jardín, y nosotros le ponemos estas variables x, aquí, x y y, ¿verdad? Y entonces, como la queremos de esa manera, nosotros decimos que en realidad queremos encerrar el área máxima de ese rectángulo, porque ese es el esquema que se da en cierta manera. Si nos dieran otra forma, pues utilizaríamos esa forma de área. Nosotros conocemos que el perímetro, esta es la condición, el perímetro es igual a 100 metros. Eso quiere decir entonces que la suma de las tres cantidades, que sería 2 veces x más y, es igual a 100 metros, ¿verdad? Por lo tanto, podemos expresar a y en función de x como y igual a 100 menos 2x. Recuerda que esta condición la vamos a utilizar a la hora de maximizar el área. ¿Qué vamos a hacer ahora? Expresar el área. El área, ¿verdad? El área de la porción que vamos a utilizar es una función tanto de x primero como de y. Pues es la multiplicación de la base. Bueno, si somos muy estrictos, tendríamos que haber puesto primero la base, que sería y, por x, ¿verdad? Ahora, yo quiero convertir esto a solo una función para poderla maximizar. Es decir, voy a sustituir la y que obtuve en esta y. Por lo tanto, el área me quedaría solamente una función de x. Y lo que yo voy a obtener aquí va a ser entonces y, que sería 100 menos 2x, que en este caso sería 100 menos 2x. ¿Por quién? Por x. Si yo desarrollo esa función de área, lo que yo voy a obtener va a ser área de x igual a 100x menos 2x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y aquí es donde ya voy a empezar a aplicar mis criterios. Nunca olviden este desarrollo del problema. Lo que voy a tener aquí como resultado es lo siguiente. Calculo la primera derivada, ¿verdad? Y entonces yo lo que tengo es que la primera derivada va a ser 100 menos 4x. Calculo mis puntos críticos. Calculo puntos críticos, ¿verdad? Y en este caso tendría que ser a' igual a 0, por lo que tendría que 100 menos 4x tendría que ser igual a 0. Despejando x, lo que yo tendría sería 100 igual a 4x, ¿verdad? Lo que nos daría que x es igual a 100 entre 4 igual a 25, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de x igual a 25 metros en particular, ¿verdad? Y tenemos que probar si ese efectivamente nos maximiza el área. ¿Cómo lo vamos a probar? Acuérdate que podemos sacar la segunda derivada. Si yo saco la segunda derivada, si saco f' de x, f' de x, ¿qué me va a decir? Va a decir que si la derivada, la primera derivada es 100 menos 4x, la segunda derivada va a ser solamente menos 4. Si sustituyo x igual a 25 en la segunda derivada, entonces voy a tener f' de 25
y esto va a ser una constante porque es la constante de la derivada. Menos 4 es menor que 0 y por lo tanto aquí en x igual a 25 voy a tener ¿quién? Un máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace falta nada más? Obtener y. ¿Cómo voy a obtener y? Si te acuerdas, aquí tenía una expresión para y, es esta. Y igual a 100 menos 2x. Esa es la que yo voy a utilizar para obtener y. Entonces pongo aquí, obtener y, que sería igual a 100 menos 2x. Y entonces sustituyo mi valor 25 y lo que tendría sería y igual a 100 menos 2 por 25. Entonces voy a tener y igual a 100 menos 50, que va a ser igual a 50. Por lo tanto ya tengo x, que sería igual a 25, ¿verdad? Disculpa aquí. Tendría x igual a 25 y y igual a 50, ¿verdad? Voy a tener aquí y igual a 50. Entonces ya tengo mis respuestas. El área máxima, nada más para no dejar, área máxima, ¿quién sería? Pues sería la multiplicación de 50 por 25, ¿verdad? Recuerda que esto nos va a dar en metros cuadrados y ya sería la solución. Aquí multiplicáramos y ya está, ¿vale? No necesitamos hacer este resultado porque ya tenemos los valores que nos pedía el problema. Vamos al siguiente problema, que ya serían los problemas de la sesión como tal, y dice lo siguiente. Dice, se requiere construir, ese sería el problema 1, dice, se requiere construir una caja sin tapa, una caja sin tapa, partiendo de una lámina rectangular, de 32 centímetros por 24 centímetros. ¿Sale? Para ello se recortará un cuadro en cada esquina para que el volumen se doblará. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tamaño del lado del cuadro? ¿Vale? ¿Para qué? Aquí me falta poner. Para que el volumen sea máximo. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo más importante en este problema? Si te das cuenta es la lámina. En este caso, este problema se parece al que hicimos cuando teníamos una lámina cuadrangular, bueno, una lámina cuadrada, en la cual teníamos que medir lo mismo, pero aquí va a ser un rectángulo, ¿vale? Entonces se parece mucho a ese problema, nada más hay que hacerlo con calma. Si te das cuenta, la condición que nos está dando el problema es la siguiente. Vamos a hacer un esquema. Tengo una lámina, ¿verdad? La cual es una lámina rectangular. Esa lámina rectangular mide 32 de largo por 24 de ancho, si nosotros le podemos denominar de esa manera. Y nosotros queremos recortar, ¿verdad?
4 cuadritos aquí, de tal manera que al doblarla, ¿verdad? Al doblarla, lo que yo voy a obtener es que aquí va a medir x, 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 x. Quiero que esos cuadritos sean iguales, para que al terminar, ¿verdad?, yo tenga aquí una caja de este estilo. Imagínate, así. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles serían las medidas de esa caja? En realidad, si te das cuenta, cuando tengo este 24 y este 32 aquí, la medida que me interesa de los lados de la caja, por una parte, digamos, el largo, es nada más esta parte. Eso sería quitarle el 32 menos 2x, porque hay que quitarle tanto este pedazo como este. Entonces la medida de este en la caja ya formal sería 32 menos 2x. ¿Quién sería el otro lado? Pues sería lo mismo, a 24 le debo quitar x y x. Entonces este lado de aquí hasta acá tendría que ser 24 menos 2x. Finalmente, ¿quién sería la altura? La altura de aquí a acá sería x. Y entonces, si te das cuenta, ya de ahí es más o menos sencillo obtener la función. Porque recuerda tú que el volumen de un prisma rectangular es simplemente el área de la base por la altura. De tal manera que entonces nuestra condición de volumen, ¿verdad?, el volumen va a estar en términos de solo una variable. Va a ser la base, que va a medir en este caso 32 menos 2x, por el ancho, que va a ser 24 menos 2x, por la altura, que va a medir x. Entonces, si usted lo recuerdas, aquí nada más para hacer una, sería la base, o bueno, para que lo tengan congruente conforme se los han enseñado, sería el largo por el ancho por la altura. Ese es el volumen, ¿verdad? Y esta va a ser la función que yo voy a querer maximizar, ¿verdad? Ya tengo en cuenta todas las variables, si te das cuenta. Entonces vamos a desarrollar el producto. Una vez que lo desarrollen ustedes, por favor, lo que nos va a quedar como resultado va a ser el volumen, va a ser igual ¿a quién? A 4x al cubo menos 112x cuadrado más 768x. No me voy a meter ahorita mucho en las cuentas para no perderlos, porque me interesa que lo que quede claro es la aplicación de la derivada, pero por favor ustedes desarrollen esa multiplicación. Entonces, ya que tenemos esa multiplicación, lo que yo voy a hacer va a ser obtener, ¿verdad?, obtener la primer derivada para obtener los puntos críticos. Entonces obtengo b' de x. Si obtengo b' de x, lo que voy a hacer es entonces b' de x no va a ser otra cosa, de 3 por 4 va a ser 12x cuadrada menos 124x más 768. Esta ecuación la voy a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces voy a tener 0 igual a 12x cuadrada menos 124x más 768, ¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Si yo trato de factorizar esta, me va a costar mucho trabajo. Entonces, por fórmula general, yo ya hice esos valores, y lo que yo voy a obtener van a ser 2x, x1, ¿verdad? Bueno, en realidad la solución de la fórmula general que obtuve me quedó como x más menos, que diga, perdón, aquí, siempre acuérdense que va menos b primero, que sería en este caso 28, más menos la raíz de 208 entre 3. Esas serían las raíces, y las raíces que me quedan, que sería x1, quedaría aproximadamente 4.5, y x2, que sería 14.14. Entonces
o 14.1 para que no se confundan. Esas serían mis dos soluciones, ¿vale? Entonces, estos de aquí, ¿verdad? Pueden ser los valores máximos o mínimos. ¿Qué debería hacer? Lo que debería hacer es, digamos, en este sentido, encontrar, ¿verdad? Aquí nada más para que te quede muy bien. Este es 14.1. Encontrar quién es el valor que va a maximizar mi volumen. Si nos damos cuenta, aquí es más o menos fácil verlo. ¿Por qué? Porque imagínate que si yo quisiera cortar un cuadrado de 14.1 en mi rectángulo que mide 24, no podría, ¿cierto? Si lo cortara hasta 14, por ejemplo, serían 14 y ¿cuántos me sobrarían? 10. Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que x2 igual a 14.1 no puede ser el valor que maximiza la función. Ajá. Entonces vamos a probar con x1, que es 4.5, y para eso tendría que sacar la segunda derivada. Entonces agarro la primera derivada, que es esta parte, simplemente la voy a copiar para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces agarro la primera derivada, ¿verdad? La voy a poner aquí, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la primera derivada, vamos a deshacernos un poco de lo que no necesitamos. Tenemos que sacar ¿quién? La segunda. Entonces, la segunda derivada sería 24x menos 124. Y sustituimos ¿quién? El valor de 4.5. Sustituimos x igual a 4.5 para ver si es máximo o mínimo. Entonces lo que vamos a obtener es el siguiente valor. b' de 4.5 no va a ser otra cosa que 24, ¿verdad? 24 por 4.5 menos 124. Entonces 24 por 4.5, ¿verdad? Vamos a hacer ese calculito rápido. Lo que nos daría aproximadamente, ¿qué sería? 24 por 4.5 nos tiene que dar un valor menor a 124. Pues si hacemos la cuenta, 4.5 por 24, lo que yo tendría 5 por 4, 20, más 2, 5 por 2, 10 y 2 son 12, ¿verdad? 4 por 4, 16, 4 por 2, 8, ¿verdad? Y una 9. Entonces, si te das cuenta, aquí cuánto nos va a dar. Nos va a dar aquí 0, 8 y 9 y 1, 10, 108. Entonces, como nos da 108, este 108, disculpa, 108 menos 124 nos va a dar un número menor que ¿quién? Que 0. Por lo tanto, aquí nada más hay que escribirlo bien. 108, por lo tanto, en x igual a 4.5 tengo el máximo volumen. Es decir, los cuadritos que voy a recortarle tienen que tener 4.5 de cada lado. Y con eso yo obtendría el máximo volumen, ¿vale? Recuerden que estos son cuentas. Esto es importante hacerlo. Pero al final de cuentas, pues en realidad nos sirve simplemente para recordar algunos pasos básicos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo importante es demostrar quiénes son los máximos y los mínimos de una función, más que las cuentas. Entonces te debe quedar claro cómo hacer el, el procedimiento de la aplicación de los conceptos, ¿vale? Entonces vamos a hacer otro problema. Aquí voy a ponerlo. Vamos a poner una línea de separación para que les quede claro.
El siguiente problema dice así. Si ustedes se dan cuenta, hemos hecho más o menos problemas similares para que les quede muy claro cómo se van haciendo, ¿vale? Entonces, fíjate. El siguiente problema, el 2, dice, se dispone de una tela metálica, se dispone de una tela metálica, de 100 metros de longitud, de 100 metros de longitud, para encerrar una región como se muestra. Ahorita la voy a dibujar, ¿sale? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores, verdad? De X y Y, de X y que hacen que el área encerrada sea máxima, ¿vale? ¿Cuáles son los valores de X e Y que hacen que el área encerrada sea máxima? Entonces vamos a hacerlo. Voy a dibujar en la forma del terreno que nos dicen. La forma es así. Tienes una parte que es triangular y otra parte rectangular. Esta parte triangular tiene como medidas X. Aquí vamos a tener X y aquí vamos a tener Y, ¿vale? ¿Qué condición tengo en primer lugar que nos ofrece el problema? Nos ofrece el perímetro, que es digamos la longitud de la valla, que son 100 metros, ¿va? Entonces yo sé que este lado también debe medir Y. Por lo tanto, el perímetro, ¿cuánto debería valer? Debería medir 3x, pues es la suma de las 3x, más 2y, y esto tendría que ser igual a 100. Acuérdate que siempre utilizamos la primera condición que tenemos para encontrar una variable en términos de la otra. Entonces despejamos y y lo que tendríamos sería y igual a 100 menos 3x entre 2. Esta condición es la que voy a utilizar ahorita que ponga la función de área. Entonces eso es importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que me conviene a mí hacer aquí a partir de este momento es que nunca tengamos una fracción junta, simplemente por el hecho de que a veces es mucho más fácil sustituir una función que ya está simplificada. Esta expresión de aquí la puedo ver como 50 menos 3 medios de x. Es solo otra forma de escribirlo, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces ahora me voy a preocupar por ver, ¿verdad?, cómo calcular el área. Entonces el área es la función a maximizar. El área es la función a maximizar. Pero si te das cuenta, aquí yo tengo un área compuesta. Es decir, yo tengo el área tanto de quién. Tengo el área tanto de este triángulo, ¿verdad?, como de este. Entonces tengo un área 1 y un área 2. Primero, ¿cómo calcularía yo el área 1? El área 1, si te das cuenta, es el área de un triángulo. Entonces, la función a maximizar es el área. Entonces, el área depende de x y de y, pero el área es el área del triángulo más el área del rectángulo. Entonces, tengo que encontrar esas dos. ¿Quién será el área del triángulo? Esa es mi pregunta. Entonces, vamos a resolverla. Si el triángulo nos están diciendo, que tengo esta parte, fíjate, que es un triángulo equilátero, el cual mide x, x y x. Les pido perdón por los sonidos. Lo que yo voy a tener que ver es efectivamente cuánto vale su altura, pues de su altura depende el cálculo del área,
¿verdad? Entonces, si te das cuenta, yo aquí puedo formar otro triángulo, que es un triángulo en realidad rectángulo, el cual tiene estas condiciones. Aquí viene de esta manera. Lo que tengo es h, esto ya lo habíamos hecho en algún problema. Aquí voy a tener un medio de x y acá voy a tener x. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras, yo sé que x cuadrada debe ser igual a h cuadrada más un medio de x al cuadrado. Pero de ahí yo voy a despejar h. Entonces h, voy a separar aquí, h cuadrada, ¿verdad? Aquí se me está revelando un poco el plumón. Entonces h cuadrada debería ser igual a ¿quién? A x cuadrada, ¿verdad? X cuadrada menos un medio de x al cuadrado. Así, de esa manera. Entonces, si te das cuenta, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría yo que hacer ya es simplemente sacar una raíz. Entonces, si saco esa raíz, lo que yo voy a tener es la raíz de h cuadrada va a ser igual a la raíz de x cuadrada, disculpa, la raíz de x cuadrada menos un cuarto, ¿verdad? ¿De quién? De la raíz de x cuadrada. Entonces aquí en realidad esto es como tener la raíz, ¿verdad? Un entero menos un cuarto te va a dar 3 cuartos. ¿De quién? De x cuadrada. Por lo que h en realidad es ¿quién? Es la raíz de 3 entre 2 por x. Muy bien. Esto lo único que me está diciendo es cómo es, ¿verdad? La altura. Ahora, con la altura, yo lo que voy a poder obtener es el área de este triángulo, ¿verdad? Pues ya tengo la altura y tengo su base. Entonces, el área de este triángulo, sencillamente, ¿quién va a ser? El área del triángulo va a ser la base, que sería x, por la altura, que sería raíz de 3 entre 2, por x, entre 2. Base por altura sobre 2. Acuérdate. El área de cualquier triángulo en la cual se tienen estos rubros es la base por la altura sobre 2, que es justo lo que tengo aquí, base, altura y el 2. ¿Sale? Entonces nada más es para hacer la analogía. Entonces esto los puedo ya quitar. Desarrollo este término algebraico para que me quede más o menos claro y lo que me va a quedar al terminar las cuentas va a ser lo siguiente, fíjense. Este 2 se va a multiplicar con este 2, pues hay que dividir las fracciones. Entonces lo que me va a quedar aquí va a ser raíz de 3 entre 4 por x cuadrada. Y esto sería ¿quién? El área del triángulo. ¿Cómo sería el área del rectángulo? Vamos a ver. El área del rectángulo, si te das cuenta en nuestra figura original, simplemente debería ser la multiplicación de x por la base y. Y eso sería el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es mucho más sencilla. El área del rectángulo es x por y. Pero si tú te acuerdas, yo no puedo tener solamente x por y porque necesito poner la y en términos de x. Afortunadamente eso ya lo hicimos al principio del problema. Nosotros dijimos que y en realidad también lo podemos expresar como y igual a 50 menos 3 medios de x. Entonces vamos a hacerlo. Entonces resulta que aquí puedo poner en lugar de y, voy a poner x por 50 menos 3 medios de x, ¿verdad? Vamos a comprobar que eso sea cierto. Aquí está, 50 menos 3 medios de x. Y con eso lo que yo estoy obteniendo es una función de la área del rectángulo en términos de x. Si desarrollo, mi binomio me va a quedar a mí 50x menos 3 medios de x al cuadrado. Excelente. Y entonces lo que tengo que hacer ahora ya nada más es el área total. ¿Y el área total quién sería? Pues sería la suma de esas dos. El área total sería la suma del área del triángulo más el área del rectángulo. Entonces voy a tener que el área del triángulo es raíz de 3 entre 4x cuadrada. Entonces aquí raíz de 3 entre 4x cuadrada. Luego voy a tener el área del rectángulo que sería 50
x menos 3 medios de x cuadrada. Si junto términos semejantes, lo que se antoja es aquí que yo podría juntar este raíz de 3 entre 4 con este menos 3 medios. Vamos a hacerlo. Entonces podría ser, si junto, que, bueno, esta expresión para que les quede claro la puedes poner así para que no haya confusión alguna. Si convierto en cuartos me quedaría 6 cuartos de x cuadrada y así ya los puedo sumar. Entonces aquí me quedaría raíz de 3 menos 6 entre 4 por x cuadrada, aquí me falta una x, más 50x, ¿sale? Entonces así más o menos debe quedar. Esta sería la función de área. Y entonces yo quiero la magnitud de los valores tales que me el área de la valla. Recuerda que el área de la valla, nunca lo olvides, es algo así, ¿verdad? Entonces aquí tienes x, x, y x, para que no se les vaya a olvidar. Y lo que queremos maximizar es esta parte. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Voy a sacar mi primer derivada ya que obtuve mi función, porque esta es la que yo necesito maximizar. Entonces voy a sacar mi primer derivada y sería a' de x. Y esa la voy a igualar ¿a quién? A 0. Entonces, a' de x, ¿quién sería? Pues sería 2 por la raíz de 3 menos 6 entre 4 por x más 50. Esa sería la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo único que nos queda por hacer es las cuentas. 2 cuartos es igual a 1 medio. Entonces, en realidad aquí te queda raíz de 3 menos 6 entre 2, ¿verdad? X más 50 igual ¿a quién? A 0. Pues esta es nuestra condición de maximizar. O encontrar los puntos críticos, pues, para que todo les quede claro. Despejamos x. Entonces, si despejamos x, ¿qué debo hacer? En realidad despejar x lo que significa es encontrar uno de estos valores. Entonces, fíjate lo que voy a hacer en primer lugar. Si yo quiero encontrar x, lo que yo puedo hacer es pasar, ¿verdad? Todo este elemento con un signo negativo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es despejarla. ¿Qué voy a hacer o qué es lo que me interesa hacer? Pongo raíz de 3 menos 6 entre 2 igual a menos 50. Ese 2 pasa multiplicando, acuérdate que aquí hay una x, y entonces te va a quedar raíz de 3 menos 6 multiplicado por x. Acuérdate, aquí no te vayas a confundir nunca. Suele pasar esta parte, así está multiplicando, es igual a menos 50. Entonces, como es menos 50, ¿verdad? Como es menos 50, ¿qué voy a hacer? Voy a tener aquí que x tiene que ser igual a menos 50 entre raíz de 3 menos 6. ¿Quién es raíz de 3? Nada más para tener el valor. Pues tengo que obtenerlo. Entonces saco la raíz cuadrada de 3, lo cual es 1.73. Y entonces yo voy a tener aquí en realidad x igual a menos 50 entre 1.73 menos 6. 1.73 menos 6 es igual a menos 4.26. Eso quiere decir que menos 50 te queda igual a menos 4.26. Entonces, si hago 50 o menos 50 entre 4 o entre menos 4.26, ¿verdad? Lo que yo voy a obtener va a ser 11.73. Entonces, x tiene que ser igual a 11.73, ¿verdad? Y ya obtuve el valor que probablemente va a hacerme un máximo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sustituir ese valor. ¿En dónde creen ustedes? Exactamente, en la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de mi función original
si mi primer derivada era esta parte, ¿verdad? Vamos a anotarla. La primer derivada era esta. Entonces vamos a anotarla porque es importante copiar. Entonces la primer derivada, ¿verdad? Era esta. ¿Cuál sería mi segunda derivada? Mi segunda derivada, pues solamente me quedaría el valor a b', que sería igual a solo esta parte, raíz de 3 menos 6 entre 2, perdón, aquí. Pues 2 entre 4 te da 1/2, entonces aquí nomás te quedaría entre 2. Raíz de 3 menos 6, ya vimos hace rato que nos va a dar 1.73 menos 6 entre 2. Y eso no es otra cosa que menos 4.26 entre 2, que es menos 2.13, ¿cierto? Ahora, si yo sustituyo mi valor x, es decir, si pongo a b' de cuánto, del valor máximo que era 11.73, esto me tendría que dar este valor que acabo de obtener aquí, que es negativo, que es menos 2.13. Como es negativo, ¿qué vamos a tener? Que x igual a 11.73 nos da un máximo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería la otra magnitud que me hace falta para determinarla? Y. Pero yo la tenía en términos de x acá arriba. ¿Quién era? Era 50 menos 3 medios de x. Entonces, y, para terminar mi problema, tengo que sustituirlo. Entonces me va a quedar y va a ser igual a 50 menos 3 medios de x. ¿Qué voy a hacer para sustituir? Sustituir 11.73. Entonces voy a tener y igual a 50 menos 1.5 por ¿quién? 11.73. Entonces si hacemos 1.5 por 11.73, eso nos va a dar 17.59. Entonces y va a ser igual a 50 menos 17.59. Si a eso le restamos, si a 50 le restamos esa cantidad, nos va a quedar un valor de y igual a 32.40. Y con eso ya terminamos los valores máximos y mínimos